para hablarles de unos temas, porque es necesario. Yo lo que quiero, y nuestro alcalde Juan Carlos López lo que quiere también es mantener informada a la comunidad sobre estos temas que preocupan, porque recuerden ustedes que solo 3 enfermedades se han declarado como emergencia de salud pública de interés internacional: la COVID-19, la parálisis infantil en el pasado hace unos años, y ahora la viruela símica o viruela del mono o viruela de los simios. Esta enfermedad, que es hoy una emergencia mundial porque ya está en más de 146 países, en Colombia en más de 12 departamentos, entre ciudades capitales y departamentos, pues nos debe mantener, digamos, muy alertas por lo siguiente. Miren, este cuadro es el cuadro de cómo va evolucionando las últimas 4 semanas la viruela símica en Colombia. Es muy importante. Mire, a 29 de julio teníamos 15 casos y a 15 de agosto tenemos 129 casos. Esto muestra claramente cómo realmente el contagio en Colombia está creciendo de manera importante, y aquí ya estamos nosotros, ya está Popayán con este caso confirmado y posiblemente con otros casos que podrán venir en el futuro. Estamos en este momento esperando los resultados de los contactos de ese caso índice, ¿cómo se llama?, del primer caso que hubo en Popayán, para mirar si sus contactos también tienen o no tienen la enfermedad. Pero lo que quiero decir es que esta gráfica es muy diciente de cómo está aumentando de manera rápida. Mire que de una semana a otra aumentó más del 100% los casos, y eso nos debe poner alertas para repetir lo siguiente. Primero, hay que reconocer la enfermedad, aprender a conocerla. Por eso tenemos publicidad e información para que usted se entere por los canales oficiales. Queremos hacer un llamado a eso, para que no nos pase lo de COVID en la pandemia, que hubo tanta noticia falsa, tanta información tergiversada. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio, la Secretaría Departamental, la Secretaría Municipal de Salud de Popayán, las EPS. Las IPS están poniendo información para sus afiliados y para todas las personas en torno a cómo reconocer la viruela símica. Y quiero hacer en eso un llamado importante. Recuerde que si usted ha tenido contacto con una persona sospechosa que llegó a su casa en los últimos 21 días y que llegó de una ciudad o de un departamento donde había viruela símica, o de un país de Estados Unidos, de Europa, de África, o de Brasil o Perú, es muy importante que tengamos en cuenta que si usted empieza a presentar síntomas porque esa persona de pronto era sospechosa o tenía probable viruela símica, usted, ¿qué es lo que debe hacer? Aislarse en una habitación, solo, con sus utensilios personales, y realmente aislarse. Si debe, por favor, abstenerse de acariciar incluso las mascotas. Mientras usted reporta a la EPS suya, nos reporta a la Secretaría de Salud Municipal de Popayán, a estos teléfonos, a estas líneas de WhatsApp. Yo quiero insistir muchísimo para que ustedes nos ayuden, los que puedan ver este video, esta transmisión, insistirle a las personas que estos números de WhatsApp y estos correos electrónicos son para que ustedes consulten, para que ustedes pregunten, para que ustedes nos informen. ¿Qué hacemos nosotros con la información que ustedes nos dan? Desplegar los equipos de reacción inmediata de vigilancia en salud pública para que los visiten, tomen las pruebas, los examinen, llenen la documentación y podamos realmente saber si es viruela símica o no es. Porque es posible que usted pueda confundir con otras enfermedades eruptivas que producen también salpullidos o vesículas, como la varicela, el herpes u otras enfermedades. Entonces es muy importante tener en cuenta si he estado en contacto con una persona sospechosa porque llegó de otra parte en los últimos 21 días, y segundo, si saber si eso que yo tengo puede ser que sea viruela símica. Clave que la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo, algo muy característico, que no queremos hacer nada, una pereza, digamos, absoluta, que aparecen pelotas o ganglios inflamados aquí detrás de las orejas, y clave el brote. Este brote es un brote particular porque aparece además de en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la cara, aparece también en la parte genital o en la parte perianal. Porque lo que hemos encontrado es que la mayoría de casos han aparecido en hombres, ojo, en hombres.
el más del 90% de los casos están apareciendo en hombres y sobre todo en hombres que hacen, digamos que tienen relaciones sexuales no protegidas con otros hombres. El contacto estrecho, el contacto físico estrecho es un factor de riesgo para esta enfermedad. De tal manera que vamos a seguir insistiendo en estos temas porque nos interesa que reconozcan la viruela símica, que tomemos precauciones. Las personas que tienen prácticas sexuales inseguras, promiscuas, que han tenido más de 10 parejas o personas con las cuales han tenido sexo en los últimos días, esas personas pueden tener factores mayores que la comunidad en general para digamos, contagiarse, infectarse con viruela símica. Y algo muy importante, recuerden que hay que vigilar a las personas enfermas, las personas con VIH-Sida, las personas con problemas renales, con problemas de diabetes, con otros problemas graves. Nos parece que es muy importante tener en cuenta esta situación para que tengamos en cuenta este tema. Entonces es clave tener estos números de WhatsApp, estos correos para informar, para que de esa manera podamos controlar, hacer cercos epidemiológicos alrededor de los posibles casos. Muy importante no salir a pasear por los centros de salud. Llame a su EPS, llámenos a nosotros, que nosotros lo orientamos, porque lo que queremos más que usted salga es que vamos a la casa de ustedes a tomar las pruebas y de esa manera podamos controlar. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener sin duda un comportamiento muy bueno como tuvimos en la pandemia por COVID, que a pesar de todo, de todos los problemas que tuvimos, somos de las ciudades capitales de Colombia donde la pandemia nos azotó menos. Y paso entonces al segundo tema que quiero informarles también, porque muchos se están preguntando, ¿qué pasó con el COVID? Entonces aquí les tengo esta gráfica. Estas son las últimas 8 semanas. Miren, las últimas 8 semanas desde el 23 de junio hasta el 11 de agosto. Y miren ustedes, este es el comportamiento del quinto pico. Ven ustedes que hemos bajado de tener, esta semana del 21 tuvimos más de 500 casos en una sola semana, ¿sí? O sea, casi 90 casos por día. Y miren, la semana del 11 realmente no hemos tenido ni siquiera 7 casos por día. Eso es muy importante, porque significa que el efecto de que el quinto pico en Popayán haya sido tan benigno, muy benigno. ¿Y por qué digo benigno? Porque no hemos tenido muchas complicaciones, realmente no hemos tenido ninguna presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Hemos tenido una mortalidad muy chiquita con relación a la mortalidad que tuvimos en enero, donde se nos murieron más de 100 personas en Popayán por COVID-19. Llevamos 5 meses y medio. En 5 meses y medio hemos tenido 10 muertes, imagínense, o sea, 2 muertos por mes, cuando en un mes tuvimos más de 100 casos de mortalidad. Este quinto pico, entonces, ven ustedes aquí, por el 21 de julio fue donde tuvimos el mayor número de casos, y hemos empezado nuevamente a bajar, lo que significa que hemos bajado. Al 11 de agosto tenemos menos casos que el 23. Ese es un buen presagio. Y quiero insistir en lo siguiente: ¿por qué razón ha pasado esto? Pues porque hemos vacunado mucho en Popayán, porque vacunamos a muchas personas con esquemas completos, porque vacunamos muchos niños, pero todavía la tarea está inconclusa. ¿Por qué quiero decir eso? Porque la gente que está ingresando a los hospitales, que si bien no está muy complicada, está ingresando, y la gente que está ingresando a cuidado intensivo, y los pocos muertos son personas que no se han vacunado o que tienen el esquema incompleto, no se han aplicado los refuerzos. Por eso quiero seguir haciendo la invitación. Padres y madres y cuidadores, niños de 3 a 11 años que no han sido vacunados, que no han recibido los refuerzos, por favor, que recibamos esos refuerzos. Hay que ir a los refuerzos. Estamos empezando a hacer un cronograma con los rectores de los colegios, de las escuelas, de los hogares de bienestar familiar, para que ningún niño mayor de 3 años se quede sin la vacuna. Y segundo, a todas las personas mayores de 50 años, el refuerzo, tenemos vacuna Moderna, vacuna de Pfizer, vacuna de Sinovac para los refuerzos. Los mayores de 50 años debemos ponernos un refuerzo. Y recuerden que ya está empezando a hablarse en el mundo de la segunda generación de vacunas contra COVID, porque lo más seguro es que vamos a terminar esta pandemia y vamos a seguir en endemia. ¿Qué significa? Que se van a seguir presentando casos de COVID en el tiempo.
como se presenta la gripa, la influenza y todas estas enfermedades virales. ¿Y qué vamos a tener que hacer sin duda? Vacunarnos anualmente. Entonces es muy importante que comprendamos esa situación para que nos sigamos cuidando, porque no queremos salir ya de esta pandemia y seguir haciendo nuestra vida normal. En Novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.